Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate. Le doy la bienvenida a Jeremías Zúñiga Mezano, presidente de Comunidades Seguras en Veracruz. Gracias, Jeremías, por estar con nosotros. Pues bueno, una situación alarmante en el país. Y no es porque digan que los medios de comunicación exageran. O sea, la violencia le está pegando a los centros turísticos, que es una pequeña joya de ingresos de divisas que ronda los 30,000 millones de pesos al año, pero que se está viendo afectada, Jeremías. Claro que sí, Alberto, un saludo al auditorio. Esto tiene que ver porque en los lugares turísticos pues es atractivo el tema de la venta de drogas, incluso la trata de personas. Se han realizado este tipo de turismo sexual también, y los cárteles buscan tener una presencia en estos lugares, sobre todo en Baja California y en Cancún, que son zonas turísticas donde hay más afluencia internacional, en menor medida en Acapulco, aunque en Acapulco pues hay mucho turismo nacional que baja los fines de semana de la Ciudad de México principalmente, pero también el manejar todos los antros, pues es un gran negocio que se disputan los cárteles. De por sí el estado de Guerrero es un estado que está descontrolado desde hace muchos años y que no se ha podido poner orden por el tema no solo geográfico, sino también porque se ha socializado demasiado el tema de la violencia, de la delincuencia, pero no dejan de ser una minoría los delincuentes que hacen imperar su voluntad a la mayoría de los ciudadanos, afectando al turismo y por consecuencia afectando la economía de muchas familias que dependen de los turistas. Entonces es el gran flagelo, ¿verdad, Jeremías? O sea, el tráfico de drogas, el consumo de drogas. Ese problema del narcotráfico es lo que trae en jaque a nuestro país. Y como lo dijeron las Fuerzas Armadas hace 4 años, tienen copado el 30% del territorio mexicano. Ya muchos dicen que es mucho más, pero los centros turísticos es su objetivo, Jeremías, porque ahí hay consumo, hay tráfico, hay todo tipo de delitos que hay alrededor de este flagelo que nos tiene en jaque. Bueno, los centros turísticos lo que hay principalmente son dólares, y entonces aquí lo que quieren los narcotraficantes, los delincuentes, es tener copado estas zonas, porque ellos buscan que sin el hecho de haber tanta violencia para no hacer visible su presencia, lo que quieren es el tener el control. Pero hemos visto en algunos momentos cómo ha habido homicidios de alto impacto en estas zonas turísticas, sobre todo en la Riviera Maya, que provocan que muchos turistas pues tengan el temor, la preocupación de ir a esta zona de la Riviera Maya. Y en el caso de Baja California también, solo que en Baja California, bueno, también ha habido el problema de ese turismo sexual, el que está alrededor del narcotráfico, como bien señalas. Sin embargo, las medidas que se están implementando, poco a poco se está cercando a los propios delincuentes, y esto va a provocar en mayor o menor medida que esto pueda tener un impacto positivo en la seguridad. Por ejemplo, las leyes que en este momento de seguridad nacional van a tener un impacto positivo en México, porque prácticamente pues a los que van a vigilar y van a monitorear y van a poder ubicar son a los delincuentes. Porque quiero darte unos datos. En México, que de acuerdo a cifras más, cifras menos, son 130 millones de mexicanos, y el último estudio que había hecho HUM hablaba de que había más o menos entre 160 y 185 mil integrantes de la delincuencia organizada. Estamos hablando que es entre el 0.12 y 0.14% de delincuentes. Y delincuentes comunes estamos hablando que, de acuerdo a datos del INEGI de 2023, se podrían estimar que hay entre 3.5
4 y 7.3 millones de delincuentes, muchos de ellos reincidentes, pero esos son delincuentes comunes, es decir, representan una minoría alrededor del 7%, pero el problema es que estos de la delincuencia organizada son los que tienen en jaque al país. Ajá. Y que de alguna manera pues, generan un impacto negativo. Por ello, va a tener un impacto positivo en la seguridad. Porque Jeremías Zúñiga, vamos a darle la bienvenida a Fernando Gómez, analista de turismo y negocios. Fernando, pues ya no lo dijo Jeremías, apenas vamos a darle el 0.14% forman parte de la delincuencia organizada. Pero, ¿qué tanto le están pegando a los centros turísticos estos malhechores que el turismo atrae visitantes, pero es un polo de atracción de delincuentes, Fernando? Sí, en realidad es un polo de atracción y hay que combatirlo con los 3 niveles de gobierno, precisamente para que haya fuerzas coordinadas y se mande un claro mensaje de combate a esa delincuencia organizada en todos los puntos que se ha detectado. Principalmente han sonado más en puntos de playa y en algunas ciudades principales del país. Es por tal razón que deben de prepararse estos dispositivos operativos, planes para contender o contener a esta delincuencia organizada, pero sobre todo con acciones coordinadas y una comunicación más asertiva, sí, más efectiva en cuanto a mandar señales de que está trabajando y está planeando en ese sentido. Pero Fernando, a este régimen que entró en 2018 le encantan las comparaciones. Y entonces, pues antes del 2018, al menos los centros turísticos eran particularmente vigilados para evitar que se contaminaran de esta mugre de la delincuencia organizada y que los turistas no dejaran de venir porque la derrama económica en dólares es muy favorable para el gobierno, Fernando. Sigue siendo una principal fuente de ingresos para el gobierno federal todo lo que se genera en torno al turismo. Sin embargo, se ha debilitado, se ha relajado esta observancia en cuanto a la aplicación de planes operativos y sobre todo la detección y la prevención de estas acciones del crimen organizado, sobre todo en lugares donde está creciendo mucho la distribución y tráfico de estupefacientes, y yo creo que va de la mano mucho con las tareas de seguridad nacional a nivel federal, pero también a nivel local, y sobre todo también detectar con estas labores de inteligencia y planeación e investigación todos estos puntos que deben de saber dónde operan, deben de saber dónde se realizan estas acciones ilícitas y sobre todo también actuar y prevenirlo. Pero ya una vez consumados los actos delictivos, es difícil ir a contracorriente. Nada más nos quedaría ahí actuar y ejercer con plena razón y a profundidad las acciones judiciales para que los crímenes no queden indebidamente pues sin sentencia, sin castigo, porque como dice la máxima, Alberto, delito que queda impune, delito que se repite, y eso es lo que está pasando a lo largo y ancho del país. Porque Jeremías Zúñiga, dice Fernando Gómez, que se han relajado las acciones de prevención y de sanción en estos centros turísticos. ¿Estás de acuerdo con ello? Y digamos que las autoridades o no pueden o están coludidos con ellos. Bueno, tenemos que tener presente que la delincuencia organizada es precisamente eso, tiene la participación de muchos sectores de la sociedad y también de muchas autoridades, si no pudieran operar como lo han hecho durante los últimos 30 años. Y lo cierto y que hay que analizarlo también es que parte del turismo internacional ha dejado de venir a México no tanto por el tema de la violencia y de la delincuencia,
porque en lugares como Cancún, la zona de la Riviera Maya, el turista que llega es principalmente era europeo y el norteamericano, y muchos de ellos únicamente vienen a esa área muy cerrada donde prácticamente ellos mismos buscan el consumo de ciertas drogas, no les preocupa tanto la seguridad. Lo que también ha afectado al turismo tiene que ver que hay otros lugares que han innovado, que han mejorado, que se han vuelto más atractivos para los turistas, y hay que decirlo también, nuestros lugares turísticos han dejado de mejorar sus servicios y eso también provoca que se vuelvan más atractivos otros lugares. Debemos de recordar que las generaciones están cambiando y lo que antes era el Spring Break, que era muy atractivo para Cancún, para Acapulco, para Baja California, hoy esa generación está creciendo y los nuevos jóvenes tienen otros estilos de divertirse, y ahí también esto ha incidido en la baja de turistas porque es menor, es muy poco el turismo que deja de asistir al país por un hecho de violencia, porque el turismo internacional poco se fija en estos aspectos, incluso a pesar de que el gobierno de Estados Unidos luego saca una lista de países donde piden no venir y principalmente tiene que ver con zonas de trabajo. Fernando Gómez, entonces, danos cifras. ¿Ha bajado el turismo por la baja de servicio, por el narcotráfico, por las extorsiones? O sea, en Cancún, el abuso de esas bandas de taxistas que hay es verdaderamente lamentable, Fernando. Pues fíjate que no baja como tal, como efecto inmediato. Bajaría cuando hay crímenes violentos y son de corta duración en la memoria del turismo internacional y nacional. Ha pasado ya en diferentes plazas y destinos como en Guerrero, Quintana Roo, Tamaulipas y obviamente Sinaloa, Jalisco también, pero han sido de muy corta duración ese efecto negativo en la visita de turistas internacionales y nacionales, valga decirlo. Sin embargo, yo creo que sí, también a nivel general, no obstante que nos hemos recuperado después de la pandemia, esta recuperación ha sido gradual y hemos llegado a consolidar algunos destinos clásicos, como han sido los dos de las penínsulas de la República, es decir, como bien lo mencionan, Cancún, la Riviera Maya, etcétera, toda esa región del Caribe mexicano, y por el otro lado, en el norte, poniente, Los Cabos y La Paz principalmente. Son los dos destinos que han tenido un crecimiento inusitado. De hecho, han superado la demanda comparada con años anteriores que tenían en cuanto a captación de turistas, y incluso han superado ya en un 135% con respecto a lo que tenían en años anteriores. Pero ahora, por otro lado, hay otros destinos que sí no han sido potencializados, no obstante que tenemos destinos fantásticos como los pueblos mágicos, como las ciudades, como los centros de convenciones y otros muchos más, pero no ha habido una promoción, digamos, correcta. Sí ha habido, pero no ha sido efectiva. Es decir, la inversión que se ha realizado ha sido quizás insuficiente y o mal canalizada. Quiero decir con esto que ahí están los efectos. No hay una promoción debida en la feria del turismo, en las ferias internacionales de turismo, si no se traduciría obviamente en números positivos para el país. Estados Unidos sigue a la cabeza, París, China, y nosotros en este lado de Centroamérica o del Caribe o de nada más de Latinoamérica, pues seguimos durmiendo los laureles. Sí. ¿Cuánto ingresa a Estados Unidos, por ejemplo? Estos destinos más competitivos. Fernando, ¿cuánto ingresa a Estados Unidos en el rubro de divisas por turismo? 150 mil millones de dólares. 150 mil millones de dólares. Y dice el gobierno federal, permíteme nada más que dé yo el dato oficial,
En 2024 ingresaron 33,000 millones de dólares por conceptos de turismo, mientras que en Estados Unidos ingresan 150,000. Entonces, Jeremías, dice el gobierno en cifras alegres que es 7% más 2024 que 2023 y 34% más desde 2019, es decir, cuando entró el régimen. O sea, ellos dicen que está a todo dar el ingreso de divisas por turismo y que no habría que prender los semáforos amarillos, Jeremías. Bueno, es que el ingreso de divisas viene siendo lo más fuerte el tema de las remesas, el turismo, que incluso el turismo supera lo que se percibe por petróleo, por venta de energéticos, y el turismo ha sido una fuente importante para la captación de divisas en este país. Y lo que comentaba hace un momento, el turista como viene de Estados Unidos o viene de Europa, llega al aeropuerto, lo trasladan a los hoteles, se encierra prácticamente en los hoteles y en autobuses los llevan a los bares o a las discos muy famosas allá en las zonas turísticas, pues prácticamente no se enteran de un hecho aislado. Lo que sí impacta fuertemente, y lo comentabas hace un momento, es el servicio y el tema del transporte público, el tema de los taxistas, el tema de la gente que busca abusar de ellos. Desde luego eso tiene un impacto muy fuerte en materia de turismo, pero para México el turismo sigue siendo una fuente importante, más en este del complejo que tenemos con las remesas. El turismo es esa fuente limpia de ingresos extranjeros. Fernando, entonces, las cifras que da el gobierno, pues dicen que vamos para arriba y que no hay tanta afectación. Un minuto, Fernando, para concluir. Sí, mira, México se ubica en el 8º lugar a nivel mundial. La Ciudad de México es el principal destino, luego Cancún, como les decía, Los Cabos, Puerto Vallarta, Guadalajara, Monterrey, etcétera. Recibimos 18 millones de visitantes al año de acuerdo con datos de 2024. Pero obviamente vamos muy atrás de Estados Unidos y de China y otros países, principalmente por los efectos del COVID, de la pandemia. Pero creo que hace falta invertir más en la promoción, no, más allá del clásico Visit México, sino tener campañas más agresivas, más efectivas, que nos promuevan y que nos ayuden a detonar otros destinos y competir con otros destinos del Caribe mexicano. Sí. Y es que si nos ponen esa etiqueta de violencia para que nos la quitemos, Jeremías, Fernando, va a ser muy complicado. Entonces tienen que actuar ya. Desaparecieron algunos organismos promotores de turismo. A ver cómo nos va y que no nos tachen de ser un país de extrema violencia. Jeremías Zúñiga, Fernando Gómez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias. Muy interesantes sus conceptos en torno al turismo y a la violencia. Hasta aquí este espacio de información.